Buenos días, vamos a ir con la cuarta sesión del tema 8 acerca del Islam, que esta vez trata sobre la conquista de Al-Ándalus. Bueno, vamos a la página 48 del libro y aquí tenemos una serie de datos introductorios, unas causas y un mapa acerca de la conquista que, como ya os he dicho otras veces, pues en este libro viene muy resumido, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco mejor varias partes de esta conquista y esas causas, ¿no? Añadiendo algunas más. Bueno, como vemos aquí, nos habla de algunos personajes, de años, por ejemplo, nos habla de Tariq y Muza, que no sabemos ni quiénes son ni de dónde han salido. Nos habla de batallas y también de que los musulmanes le van a dar el nombre al territorio conquistado, que va a ser prácticamente la referencia a la península ibérica, de Al-Ándalus, que es lo que da nombre a la actual región de Andalucía. Bueno, no se sabe muy bien de dónde viene este nombre. Hay quienes dicen, una teoría, ¿vale?, de algunos historiadores, que puede tener que ver con la isla de la Atlántida, ¿vale? Ese mito de la antigua Grecia que decía que al pasar el estrecho de Gibraltar había una isla que desapareció que se llamaba así. Entonces hay quienes dicen que los árabes cambiaron ese nombre al Andalus y se lo dieron a la península. Pero bueno, eso es una de las teorías que hay y ni siquiera hoy estamos seguros de por qué. Bueno, como os decía, aquí aparece demasiado sintetizado el mapa y estas causas, así que vamos a ponernos primero en contexto, ¿no? A ver de quiénes son estos Tariq y Muza y de dónde vienen. Bueno, para eso tenemos que volver al mapa principal de la expansión islámica desde la península arábiga, ¿vale? Bueno, sabéis que cuando en el año 661 muere el último califa ortodoxo, que era el yerno de Mahoma, Ali, le va a suceder una nueva familia de califas que van a ser los omeyas, una dinastía. Los omeyas, como sabéis, de otro vídeo anterior, eran una familia árabe que supuestamente eran parientes de Mahoma, lejanos, ¿vale? Por eso la legitimidad para ser califas, claro. Bueno, ¿por dónde se había quedado la conquista islámica hasta ese momento? Pues como vemos, había conquistado el imperio persa, más o menos la mitad del imperio bizantino, y por lo que es el norte de África se habían quedado más o menos por Libia. Entonces, cuando llegan los omeyas, se sigue expandiendo esa conquista militar y aparte de eso hay un cambio importante también, y es que se primero trasladan la capital a Damasco para poder gobernar mejor este gran imperio. Aparte de eso, ¿qué van a hacer? Como han conquistado a un imperio importante como es el persa y aparte del bizantino, van a copiar rasgos de la administración de sus imperios. Por ejemplo, si os acordáis del cargo de visir, que es como una especie de primer ministro, ese cargo lo van a copiar de los persas. Y a partir de entonces los califas omeyas van a tener como una especie de visir. Además de eso, las provincias que estos imperios tenían también las van a usar. Entonces eso va a pasar exactamente igual con el norte de África, incluso cuando lleguen al Andalus también, a la península. Bueno, ¿qué conquistas hacían? Pues como decíamos, las fronteras del antiguo imperio persa se expanden por ahí, llegan incluso hasta la India, mientras que por el oeste, como no han podido conquistar Constantinopla y no han podido seguir por aquí, esta puerta a Europa se ha cerrado, pues ellos ¿qué hacen? Continuar por el norte de África y eso es lo que les va a llevar al Andalus. Pero claro, primero va a ser importante hacerse con esta zona de aquí. Esta es lo que va a ser la nueva provincia islámica de Ifriqiya, que va a ser a finales del siglo VII, es decir, hacia los 690 más o menos, y como veis, un poquito antes nada más de la conquista del Andalus, que va a ser en el 711 o a partir de ese año. Bueno, pues esta nueva provincia, como os digo, ¿por qué se llama así? ¿En qué se basa? ¿De dónde ha salido? Pues si recordáis, el imperio de Justiniano, de prácticamente 150 años antes, Justiniano, que era un emperador bizantino, había conseguido expandirse hacia el oeste, en parte por su general Belisario. Bueno, aparte del sur de la península ibérica o la península itálica, había conseguido conquistar el reino de los vándalos, que se habían establecido, si os acordáis, en el norte de África. Entonces, ¿cómo le habían llamado a esta provincia? Pues como era una antigua provincia romana, le habían llamado así, provincia de África, o Esarcado, ¿vale? Que es un tipo de provincia bizantina. Cuando lleguen los musulmanes, ¿qué van a hacer? Pues llamarle de una forma arabizada el término de Ifriqiya. De hecho, actualmente al continente africano, al conjunto de África, en árabe se le sigue llamando así, Ifriqiya. Vale, ¿qué importancia va a tener esta provincia? Pues que a partir de aquí se va a organizar realmente la conquista, tanto del resto del Magreb, lo que es ahora Argelia y Marruecos, como del Andalus. ¿Qué va a pasar en esta provincia también? Que se van a situar gobernadores, los valíes. ¿Os acordáis de lo que era un valí, verdad? Un valí era un gobernador delegado por los califas.
Pues eso va a suceder exactamente igual en la provincia de Ifriqiya, y aquí van a situar a principios del siglo VIII a un tal Musa ben Nusayr, o Muza, ¿vale? Que es el que hemos visto antes. Es decir, ese señor, que es un árabe de nacimiento, va a estar en la provincia de Ifriqiya como gobernador. Bueno, él y otros gobernadores antes que él de esta provincia van a continuar, pocos años después, con la conquista de lo que os digo, que es el resto del norte de Argelia actual y el norte de Marruecos. ¿Qué es lo que hay por aquí? Pues hay una serie de tribus bereberes. ¿Quiénes son los bereberes? ¿Cuál es el pueblo bereber? Pues bueno, es una forma de referirnos a los pueblos, las etnias que hay en el norte de África, que tienen una serie de rasgos comunes, aunque haya diferentes etnias, ¿vale? El otro día, por ejemplo, en un ejercicio que corregimos, hablábamos sobre las diferencias que había entre musulmán, islámico, árabe, y os añadí una más que era moro, ¿vale? Que es una palabra que procede del latín, de Mauri, que era para referirse a los habitantes del norte de África. Bien, pues bereber también hace referencia a los habitantes, pero es una palabra de origen griego, como parecido a bárbaro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues los bereberes, como os digo, son varios pueblos de aquí del norte de África, y algunos de ellos son incluso muy conocidos en la actualidad, ¿no? Si os acordáis del símbolo del Rally Dakar, por ejemplo, ese tuareg que aparece, ese, por ejemplo, es un pueblo bereber, el de los tuareg. Hay algunos otros. Por ejemplo, la palabra jinete del idioma castellano procede de la tribu bereber de los cenetes, porque era una tribu que estaba especializada en la equitación, en el dominio de los caballos, y de ahí viene la palabra jinete, como os digo. Bueno, pues el caso es que desde la provincia de Ifriqiya se empieza a conquistar al resto de tribus bereberes que había por aquí, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Que esos bereberes convertidos al Islam pues van a proseguir, van a ser importantes, van a ser decisivos, de hecho, tanto en la conquista del Andaluz como en los primeros años de esa nueva provincia. Bueno, ahora continuamos con la página 48 y ahora vamos a empezar a aclarar algunos datos y añadir más información. Primero, nos dice que el reino visigodo estaba dividido por una especie de guerra civil. ¿Qué es lo que había pasado? Que en el 710 más o menos, o a principios del 711, había muerto un rey llamado Bitiza. ¿Quién le sucede? Pues Roderico, o Rodrigo, como se le conoce también, don Rodrigo, que es el que va a morir contra los musulmanes en esta batalla de aquí. De la conquista de Andaluz tenemos que darnos con varios años importantes, y entre ellos van a destacar el 711, que es cuando se produce la invasión, con la batalla de Guadalete, donde muere este rey Rodrigo. Luego va a haber otro año que es 722, que aunque en su momento no fue tan importante, luego sí que lo ha sido y vamos a explicar por qué. Y por último el 732, porque aquí va a ser cuando los musulmanes lleguen a Francia o continúen por Francia y pierdan definitivamente contra Carlos Martel, que os debe sonar porque este señor era un militar franco que fue abuelo de un tal Carlomagno. ¿Vale? El Carlos Martel, cuando consiga derrotar a los musulmanes, estos ya no van a continuar por Europa, van a retroceder hacia la península, y lo que va a conseguir Carlos Martel va a ser instaurar a su familia en el trono de la Francia de entonces, del reino franco, que van a ser los carolingios. Bueno, continuamos con el reino visigodo. Si os acordáis del tema anterior, estuvimos hablando sobre la monarquía hereditaria y la electiva. Normalmente estuvo la electiva, como era un reino germánico, que ya lo explicamos, ¿no? Que cada vez que moría un rey, pues digamos que los nobles del reino elegían más o menos al siguiente por un acuerdo, pero también hubo algunos casos en los que hubo monarquía hereditaria. Por ejemplo, si os acordáis de Leovigildo, uno de los reyes más importantes del reino visigodo, de la historia del reino visigodo, sí que consiguió colocar en el trono a su hijo. Bueno, pues ¿qué ocurre al morir Bitiza? Se pone Rodrigo de siguiente rey, pero no toda la nobleza visigoda está de acuerdo. Hasta hace poco se creía que el otro candidato o el gran rival de Rodrigo, que es Agila II, ¿vale? O ese es el título que habría tenido si hubiera sido rey, que pudo ser su rival por ser hijo de Bitiza. Como que la intención que tenían es que Bitiza hubiera puesto de sucesor a su hijo Agila, aunque no sabemos ahora si es su hijo, y que Rodrigo pues habría usurpado el puesto, ¿no? El trono, y se había puesto en su lugar. Entonces vemos ahí que no lo tenemos claro, pero parece que hubo ahí una disputa, o bien entre monarquía hereditaria y electiva, o bien en esa elección de la monarquía electiva pues se ve que no hubo acuerdo, o Rodrigo llegó de una forma que a lo mejor no era la más adecuada,
No lo sabemos muy bien, ¿vale? No lo tenemos claro, pero sí que sabemos que había dos bandos enfrentados, es decir, el rey oficial del reino visigodo, que era Rodrigo, y el otro candidato que había al trono, que estaba intentando disputarle el reino, ¿vale? Que era el tal Agila, que como veremos ahora después, controlaba la parte oriental del reino visigodo. Aparte de eso, bueno, claro, ¿qué importancia va a tener? Pues que la principal teoría de que los musulmanes lleguen aquí va a ser que los enemigos de Rodrigo, ¿vale? Los enemigos visigodos de él, van a llamar a los musulmanes como para conseguir derrotarlo y entonces ya poner a Agila de rey de todo el reino, pero no para que se queden los musulmanes. Es lo que no tenemos muy claro, aunque es la principal teoría. Aparte de eso, debemos comentar el papel de una ciudad al sur de la península, en África, que es la ciudad de Ceuta, y que tampoco tenemos demasiado claro cuál fue el papel exacto. Ahora lo veremos de forma más importante. Bueno, luego la página 48 nos habla también de una serie de causas de por qué los musulmanes consiguieron conquistar tan rápidamente la península, ¿no? En comparación, por ejemplo, con los romanos, que tardaron 200 años prácticamente, o los visigodos, que también les costó bastante, ¿no? Dominar casi toda la península. Y sin embargo, con los musulmanes, pues la mayor parte de la península cayó muy rápido en sus manos. Entonces aquí nos habla de algunas, pero os he añadido algunas más. Bueno, primero, la debilidad de la monarquía visigoda, esa es lógica, porque como estamos diciendo, estaban en guerra civil, es decir, había un rey, pero también había un rival suyo, ¿no? Otro candidato al trono que controlaba parte del territorio visigodo. Eso va a ser fundamental. Porque claro, pensad que los musulmanes, la situación que se van a encontrar en 711 es muy diferente de lo que podría haber sido, por ejemplo, si hubieran intentado conquistar la península cuando reinaba Leovigildo, ¿no? O Suintila. Cuando ha habido reyes fuertes, pues habría que haber visto si hubieran conseguido derrotarles en batalla. Pero bueno, el caso es que esta fractura entre los visigodos va a ser importante para poder vencer a los musulmanes. Aparte de eso, sabéis que algunos pueblos, sobre todo en el norte, ¿no? Cantabria, Asturias y lo que es ahora el País Vasco, algunos de esos pueblos no estaban completamente dominados por los visigodos. Entonces, por ejemplo, en esa época los vascones estaban haciendo expediciones de saqueo alrededor de su territorio. De hecho, Rodrigo, cuando vaya a enfrentarse a los musulmanes, va a tener que ir a marcha forzada desde el norte porque allí estaba combatiendo contra los vascones. O sea que fijaos la importancia que va a tener esto, ¿no? Que el reino visigodo va a estar muy debilitado y dividido en ese momento. Aparte de eso, indiferencia de la población, estoy de acuerdo, porque ¿qué pasaba? Que la situación en general de la mayor parte de la población pues era bastante mala a nivel económico, ¿vale? Aunque es verdad que estaban ya un poco más satisfechos con los reyes por haberse convertido al catolicismo, como bien recordaréis, pues eso no quitaba que la situación, sobre todo en el mundo rural, fuese bastante negativa, o bastante precaria, como dice aquí. Y en ese caso, pues claro, llegan los musulmanes y te dicen que si te conviertes al Islam vas a pagar menos impuestos que antes, ¿no? O menos impuestos que los que van a seguir siendo cristianos. Entonces, lógicamente eso va a ayudar mucho a que la gente no defienda al reino visigodo y que no ponga muchas trabas a convertirse al Islam o a tener nuevos líderes musulmanes, aunque sea una religión en principio muy diferente. Bueno, aparte os he añadido otras causas más, como por ejemplo esta de aquí, las nuevas bases musulmanas en el Magreb. Esto, bueno, parece muy obvio, pero como estábamos viendo en el mapa anterior, esto va a ser fundamental, ¿no? Es decir, en poquísimos años, como veis, porque prácticamente después de conquistar lo que es la provincia de Ifriqiya, la antigua África bizantina, en muy poco tiempo van a conseguir esta parte de aquí, que ya prácticamente va a suponer el acceso a la península, ¿no? O sea, van a tener a tiro, por así decirlo, la península y una serie de ciudades que les van a servir también tanto para tener ejércitos acantonados de origen sirio, egipcio, árabe, etcétera, como para también reclutar nuevas tropas entre los bereberes. O sea, eso va a ser fundamental. Si hubieran estado más alejados, no habría podido ocurrir, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la península itálica, pues la situación no fue tan favorable, pero aquí es que ganaron en pocos años ganaron muchísimas tropas nuevas con los bereberes, o sea que eso va a ser fundamental, lo de las bases en el Magreb, como decía. Bueno, un pueblo o una comunidad religiosa que estaba muy perseguida, de hecho se aplicaba una gran violencia contra ellos, eran los judíos que había en la península, en el reino visigodo de Hispania. Como vimos en el tema anterior, a finales, algunos reyes visigodos impusieron leyes muy duras contra ellos, ¿no? O sea, era en plan ya de prohibirle su religión e incluso dominar a sus hijos, en fin,
barbaridades, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en aquellas leyes de Hervigio, uno de los últimos reyes visigodos. Entonces, lógicamente, va a ser muy normal que los judíos, cuando llegue esta conquista musulmana, apoyen a estos nuevos conquistadores. Da igual que sean de origen árabe o que sean de otra religión, porque sabéis, los musulmanes son bastante tolerantes, ¿no? Como vimos, los dhimíes eran los cristianos y judíos y otras religiones monoteístas que vivían bajo dominio musulmán. Entonces los judíos van a preferir ser dhimíes de los musulmanes a vivir dentro del reino visigodo y perseguidos por esos reyes. Por otra parte, como os acabo de comentar hace un momento, la conversión al Islam pues económicamente salía rentable, ¿vale? Porque los musulmanes van a permitir seguir siendo cristianos y judíos a quienes quieran, pero claro, quienes se conviertan al Islam van a pagar menos impuestos que antes. E incluso en el caso de los nobles, como veremos ahora después, van a poder seguir conservando muchas propiedades. Entonces, esta serie de causas y algunas otras más, pero vamos, las principales podríamos decir que son estas cinco, pues van a facilitar mucho esa conquista, como os decía. Es decir, que no va a ser todo a través de la espada, ¿no? No va a ser todo a través de las batallas y de la violencia, sino que hay gran parte de la población y territorios que se van a convertir voluntariamente, como veremos ahora después. En cuanto a las cifras, bueno, pues también os he puesto estimaciones que hay, porque no lo podemos saber seguro, pero podemos más o menos intuir que con Tariq, que es uno de los que va a entrar, el primero que va a entrar aquí a la península, van a llegar unos 15.000 bereberes sobre todo, es decir, musulmanes pero de origen bereber, y poco después van a seguir entrando más cuando vean que haya tenido éxito, y van a ser más o menos como unos 30.000 en principio. Luego a partir de ahí ya empieza un goteo desde el norte de África hacia la península y van a seguir entrando más, pero sí que es llamativa esta cifra aproximada, en el sentido de que van a ser muchos menos guerreros musulmanes que, por ejemplo, visigodos. Cuando llegaron aquí los visigodos a la península, que vinieron aparte con familias y tal, pues se supone que eran como unos 300.000. O sea, es una cifra que, aun siendo pequeña dentro de la península ibérica, es bastante más importante que la de los musulmanes. Y de hecho, en comparación con la población hispano-romana o hispano-visigoda ya de ese momento, va a ser muy minoritaria, porque estamos hablando de que aquí había, aunque tampoco se puede saber a ciencia cierta, pero estamos hablando pues al menos de más de 3 millones de personas, ¿no? Entre 3 y 5 millones según algunos estudios. O sea que 30.000 va a ser una cifra minúscula prácticamente. Pero claro, por estas causas que estamos viendo, lo van a tener bastante fácil. Bueno, este mapa, en comparación con el de la página 48, me gusta bastante más porque aparece más detallado. Aunque tiene un error, y es que esta parte de aquí, del sur del reino de los francos, esto en verdad no era de los francos, sino que era de los visigodos, ¿vale? Esto se llamaba Septimania y por eso los musulmanes van a seguir por aquí. Pero por lo demás sí que está bastante bien el mapa porque vienen algunas, bueno, las fechas importantes aparecen igual, aparecen marcadas una serie de batallas que han tenido importancia y otra cosa que me gusta, si vemos las leyendas sobre todo, es que algunas zonas aparecen marcadas como con colores distintos según la forma en que pasaron al control islámico o no pasaron. Entonces vemos que, por ejemplo, algunas zonas como esta de aquí, del sureste peninsular, o la zona de Extremadura, de Mérida, de Sevilla, la zona del Ebro también, vemos que hubo acuerdos de sumisión, es decir, que aquí pudo haber luchas o no, como por ejemplo en el caso de Mérida, que hubo resistencia, pero independientemente de eso, ¿qué pasó al final? Que hubo un acuerdo de paz por el que esas poblaciones o esos territorios, los que controlaban esas zonas, decidieron voluntariamente pues pasar a control musulmán. Las capitulaciones son parecidas pero sin tanto acuerdo, ¿no? A lo mejor hubo alguna batalla o alguna conquista concreta como la de Évora y estos territorios prácticamente se rindieron a los musulmanes, ¿vale? Por lo que veíamos antes, la población prácticamente no opuso resistencia. Tenemos por aquí también el área bizantina, que eran las Islas Baleares, y no sabemos si Ceuta, ahora lo comentaremos. Y por otra, en verde oscuro, no el de los francos, sino este de aquí, tenemos el área que no va a ser nunca conquistada por los musulmanes. Van a llegar a pasar por aquí, pero no va a ser nunca el dominio, no va a ser un dominio fuerte realmente el de esta zona de aquí. Y Galicia, aunque en principio lo sea, poco después también dejará de serlo. El resto de la zona, que aparece como en un color, no llega a ser amarillo, ¿no? Como un color crema, pues directamente si no aparecen más marcas es porque las fuentes no nos dicen mucho más sobre ellas. Lo que podemos intuir es que cuando cayeron las ciudades importantes, pues como Toledo, Mérida, Zaragoza, etcétera, pues prácticamente el resto del reino visigodo, que va a ser sobre todo zona rural, pues prácticamente se va a someter a los musulmanes, casi toda ella, menos el norte. Bueno,
como decíamos, vamos a centrarnos primero en esta primera parte, porque os he puesto antes que no tenemos muy claro el papel de la ciudad de Ceuta, pero fue importante en cualquier caso, porque os he comentado antes que el primero que va a cruzar aquí, bueno, antes de ir con Tarik, por cierto, ya desde el norte de África, antiguamente había habido de vez en cuando expediciones de estos mauri que os decía, ¿no? Los bereberes. Había habido expediciones de saqueo o para cometer robos en busca de botín y volver otra vez a África, cruzando rápidamente. Pero claro, estamos hablando de pequeñas cantidades, ¿no? De pequeñas tropas. Sin embargo, en el 711, un tal Tarik Ben Ziyad, que va a ser un comandante bereber, que por cierto había sido esclavo antiguamente, pero bueno, luego se había convertido al Islam y se hizo un militar importante al servicio del gobernador de Ifriquilla, que es quien os había dicho antes que se llamaba Musa bin Nusayr, ¿vale? Pues este Tarik, por su cuenta, va a cruzar en 711 al mando de, se cree que unos 15.000 guerreros. Lógicamente, 15.000 personas no pueden cruzar en unos pequeños botes, ¿no? Sino que hace falta una flota importante para poder llevar a tantos militares, ¿no? Si, de hecho, si fuera la época actual, harían falta buques de transporte de gran tamaño para poder hacerlo. O sea que entonces, ¿de dónde salió esa flota? Pues se lo proporcionó, al parecer, el gobernador de Ceuta. Ceuta, que estaba gobernada entonces por un tal Don Julián, y no sabemos muy bien de quién era este Don Julián, ¿no? Se le conoce así en la fuente, aunque también con Volván, pero bueno, Julián, que no sabemos si bien era bizantino, es decir, si Ceuta todavía continuaba siendo bizantina, porque si os acordáis, el sur de peninsular había estado bajo dominio bizantino, las Baleares también, y Ceuta también. Entonces, no sabemos si era bizantino o bien si era visigodo, y claro, en el caso de ser visigodo era contrario a Rodrigo, es decir, era partidario de Agila, que estaba por aquí, o incluso que se podía haber convertido al Islam. Entonces, no sabemos muy bien lo que pasó ahí, pero ya que estamos con esto, bueno, antes de eso os muestro unos mapas del tema anterior para que veamos nuevamente lo de la cuestión de Ceuta, ¿no? Que ya os comenté que no estaba muy claro qué había pasado. Sabemos que toda esta zona, tanto el norte de África como el sur de la península, había estado en manos bizantinas, pero no sabemos muy bien qué pasó cuando Suintila consiguió por fin conquistar el territorio bizantino de la península. No sabemos qué pasó con Ceuta, si la conquistaron también o no, es algo que no tenemos claro, ¿vale? Por ejemplo, en este otro mapa que también vimos, pues aquí aparecía que cuando ya Suintila consigue conquistar el resto de la península, las Baleares permanecen en manos bizantinas y sin embargo aquí Ceuta sí que aparece como visigodo también. Entonces esta es una duda más que tenemos y que no sabemos qué pasó realmente, ¿no? Pero bueno, el caso es que el gobernador de Ceuta sí que es verdad que con su flota ayudó a Tarik a poder cruzar el estrecho con sus 15.000 guerreros y enfrentarse a Rodrigo, al rey visigodo, en la batalla de Guadalete. Por hablar de las fuentes históricas, pues os voy a comentar, por ejemplo, la tradición medieval que había en pocos años después, ¿no? O pocos siglos después de aquello, y era que don Julián había ayudado a los musulmanes por el hecho de que cuando mandó a su hija a Toledo, es decir, por ejemplo, las fuentes medievales cristianas, ¿qué es lo que decían? Que don Julián era un visigodo que mandaba en Ceuta y que había mandado a su hija a la corte de Toledo, que es donde estaba la capital, pues para educarse allí, ¿no? Como hacen otras familias reales. ¿Y qué pasaba? Pues que Rodrigo, el rey, la había violado. Entonces, en venganza por ello, don Julián habría ayudado a los musulmanes a pasar a la península y derrotar a Rodrigo, pero solamente por venganza, no para que los musulmanes conquistaran la península. Bueno, pues esto, lógicamente, a día de hoy es muy difícil de creer, ¿no? Es muy complicado. Tampoco sabemos si podría ser cierto o no, ¿no? Porque nadie ha estado allí para comprobarlo, pero lógicamente esa causa parece forzada, ¿no? Es como una forma claro, de los cristianos de la época medieval, pues como para explicar, ¿no? Como una venganza pasional, digamos, ¿no? Porque parece extraño que un visigodo se vuelva contra su propio reino, ¿no? Entonces, de esta forma, como los humanos somos así, pues parece que con la venganza pasional se puede justificar, ¿no? Pero bueno, cuando los historiadores han investigado más sobre esto, pues como os digo, la teoría más factible parece ser que los enemigos de Rodrigo pudieron contratar o pedir los servicios de Tarik y sus bereberes musulmanes, ¿vale? Pues para derrotar a Rodrigo y ponerse ellos, ¿no? Poner a Gila como rey. Eso, por ejemplo, parece bastante más factible. O simplemente la causa de la propia expansión islámica. Estamos viendo que se estaba haciendo con mucha facilidad
y que cuando llegan aquí los musulmanes, lógicamente en vez de ir hacia el sur, hacia el Sáhara, su siguiente parada estaba claro que era la península ibérica, ¿no? Y además se encuentra una península que está dividida con los visigodos en guerra civil y territorios que no están controlados, o sea que esas causas parecen bastante más factibles que la de la violación de la hija de don Julián, ¿no? La otra teoría que os decía es que si Ceuta siguiera siendo bizantina, pues que también lo podría haber hecho como en venganza de los visigodos, ¿no? Por haberles quitado sus territorios. Pero bueno, esa parece un poco más forzada. Y ya os digo, la más lógica sí que parece la que nos dice el libro, ¿no? Que los enemigos de Rodrigo, los otros visigodos de Agila, hubieran contratado o pedido la ayuda de los musulmanes para derrotar a Rodrigo. El caso es que con una flota de Ceuta consigue cruzar el estrecho de Gibraltar y Rodrigo, que se ha enterado de que han desembarcado aquí los bereberes de Tarik, pues inmediatamente a marchas forzadas baja con su ejército, creemos que por aquí, porque había una calzada romana importante, y se enfrentan en una zona que tampoco estaba muy clara, pero que es por la provincia de Cádiz, eso es que más o menos lo sabemos. Pues contra todo pronóstico, o para sorpresa de muchos, consiguen los musulmanes derrotar a los visigodos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que Tarik ve que si ese es el principal ejército de los visigodos, pues que pueden conquistar el resto de la península. Entonces, como veis, ¿qué va a hacer Tarik? Pues va a continuar por Andalucía, toda Andalucía, va a subir por el Valle del Guadalquivir y va a ir enseguida, en muy poco tiempo, incluso a la capital, a Toledo. También Córdoba conquista enseguida, aunque tarda unos meses la fortaleza. Y bueno, esta ciudad tiene importancia porque pocos años después, no recuerdo ahora mismo si 714, creo que sí, la van a convertir a esta ciudad en la nueva capital de esta provincia, que va a ser Al-Ándalus, como os digo. ¿Por qué va a ser Córdoba y no Toledo? Pues porque, como vamos a ver en el siguiente vídeo, los musulmanes realmente van a controlar muy bien la mitad sur peninsular, ¿vale? O los 2/3 peninsulares desde el norte hacia el sur. Entonces Toledo va a estar mucho más expuesta, si hubiera sido capital, al norte o a los francos incluso, que Córdoba. O sea que por ese motivo va a ser Córdoba la capital, ¿vale? Bueno, otra causa que no os he puesto antes, pero que también tiene su importancia. ¿Por dónde van a ir estos ejércitos musulmanes? Se van a dirigir, pues, subiendo por río, como estáis viendo por aquí en algunos casos, ¿no? El Guadiana, el Guadalquivir, el Tajo también, el Ebro. O sea, van a aprovechar bien los ríos para poder conquistar nuevas ciudades importantes. Y aparte de eso, las calzadas romanas que estaban construidas de muchos siglos atrás, pero que estaban muy bien conservadas, por ejemplo, esta de aquí. Bueno, pues como vemos, después de 711 el proceso va muy rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco tiempo después del éxito de Tarik, Muza o Musa ben Nusayr, que es el gobernador de Ifriqiya, que está por aquí, como sabéis, ¿no? Por Túnez, se entera del éxito que ha tenido su comandante de las tropas bereberes. Entonces, rápidamente viene hacia aquí. En el libro pone como que Tarik llama a Muza para que le ayude, pero esto no está tampoco claro. La teoría principal, de hecho, es que Muza vino a la península para controlar a Tarik, para que no se hiciese con el poder él solo, en solitario, ¿vale? Así que de esta forma, enseguida, bueno, sube por aquí por Mérida, que la consigue conquistar con un poco de dificultades, y ya en Toledo se juntan los dos ejércitos, ¿vale? Así que a partir de ahí ya la situación está más controlada. Eso sí, Tarik, aunque viene su jefe, por así decirlo, también consigue más tropas, y a partir de ahí pues la conquista es imparable prácticamente, ¿no? Luego por aquí, por el sur, va a venir el hijo de Muza también, y poco después, cuando ya conquistan Zaragoza, el califa Al-Walid, el califa Omeya, les va a llamar a Damasco para que cuenten cómo se ha dado esa conquista, ¿o no? Para que den explicaciones, y van a morir de hecho en Damasco, o sea, ya no van a volver a pisar nunca la península. Y las siguientes flechas que veis pues ya son otros líderes musulmanes. Como veis por aquí, van a subir al sur de Francia, a esta zona que era de los visigodos entonces, pero en Tolosa les va a derrotar un noble franco. Entonces, varios años después, aunque pierdan aquí en Covadonga, que es una derrota importante que van a tener, no le van a dar más importancia a esta zona porque no tienen mucho que ganar aquí, y van a volver a intentarlo por Francia, pero esta vez por la costa atlántica, ¿vale? Entonces, en el caso de Burdeos, aquí consiguen otra victoria importante los musulmanes contra el noble francés, el duque de Aquitania, que les había derrotado unos años antes. O sea, en este momento prácticamente parecía imparable que los musulmanes pudiesen conquistar incluso Francia y por qué no Europa. Pero como os digo, en 732 el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel, consigue al fin derrotarles, y entonces ya empiezan a perder las posesiones de Francia y se van al sur de los Pirineos.
y ahí sí que empieza la organización de Al-Ándalus. Bueno, aquí hemos visto lo de Ceuta, esa duda que tenemos. Y aquí tenemos una curiosidad, que es lo de por qué el nombre de Gibraltar, de dónde viene, ¿no? El del peñón de Gibraltar y el actual territorio británico. Pues viene de Jabal Tariq, que significa ni más ni menos que montaña de Tariq Ben Ziyad, el comandante bereber que llegó aquí. Se sabe que desembarcó por la zona de Gibraltar, por el peñón. De hecho, así, por eso se le llama, como os digo. Y es que, claro, fijaos la información que tenemos en esta foto, ¿no? O sea, desde el peñón, cómo se ve claramente, sobre todo cuando hay buen tiempo, cómo se ve África, muy cerca de ahí está Ceuta, y aparte de eso, aparte del contacto visual que hay con África, pues también la zona de embarcaderos que hay también en Gibraltar, que por eso la conquista los británicos, ¿no? Por la buena zona que es para atracar barcos. Entonces, esto va a ser fundamental, es normal que elijan esta zona, ¿no? Para desembarcar. Y como os digo, pues de ahí recibe su nombre. Bueno, ahora continuamos con otra zona. Antes de eso, por cierto, os he añadido alguna cosa más al mapa. Como os decía, faltaba aquí un trozo visigodo, un territorio visigodo que era el del sur de Francia. Y estas franjas que os he hecho aquí más o menos en color lila, esto es lo que controlaba los visigodos de Agila. Entonces, claro, fijaos, aquí ya empezamos a comprender un poco mejor por qué tienen facilidad los musulmanes al llegar, ¿no? Porque es que cuando Rodrigo viene hasta aquí, fijaos, no controla todo el país, todo el reino visigodo. Hay una parte al norte, los vascones, que prácticamente son rebeldes también, están fuera de control visigodo. Por aquí, por el este y el noreste del reino, igual. Hay ciudades importantes como Zaragoza y Narbona y Tarragona que están bajo control de un rival de Rodrigo, con todos los recursos y las tropas que esas ciudades y su alrededor podrían darle, ¿no? O sea que eso, como veis, el reino va a estar bastante dividido cuando lleguen los musulmanes. Ahora seguimos con una fuente histórica muy interesante, que es la de cuando llega Aziz, el hijo de Muza, a la zona de Orihuela, al sureste peninsular. Y es el famoso pacto de Teodomiro o Tuzmir. Bueno, aquí vemos la región de Murcia y lo que fue más o menos la Cora, que es una especie de provincia musulmana de Tuzmir, ¿vale? Del siglo IX, que más o menos coincide con la actual región de Murcia, como os digo. Aquí tenéis el texto en árabe, esta sería, no creo que el documento este lo sea, pero digamos que el texto de la fuente primaria sería este el original, y traducido nos dice algo así como esto. Vale, en nombre de Alá, el clemente el misericordioso, edicto de Abdelaziz ben Musa ben Nusair a Tuzmir ben Abdus, que es Teodomiro. O sea, Tuzmir es un noble visigodo que en realidad se llama Teodomiro, pero este es un nombre arabizado. ¿Quién es Abdelaziz ben Musa? Como os decía, es el hijo de Musa, ¿vale? La partícula bin o ben en árabe significa hijo de. O sea, Abdelaziz es el hijo del gobernador de Ifriqiya, de Musa, el que había cruzado también para ayudar a Tariq, ¿vale? Entonces, este texto, que os recomiendo que lo leáis entero, está bastante bien. Esta es una fuente histórica primaria espectacular, es una de las mejores que conocemos de toda la historia del Andalus. Bueno, pues como vemos, os lo he puesto para que, aparte para comentar que algunos parte de los visigodos se convirtieron al Islam o simplemente se sometieron a los gobernadores musulmanes sin luchar, ¿vale? Que esta fuente es importante para ello, como un testimonio. Pues aparte de eso, os lo he traído para que veamos cómo se puede analizar una fuente escrita. Primero, ¿cuál sería la idea principal? Una vez que lo hemos clasificado, hemos dicho que es histórica primaria, que esta sí que es del momento, ¿no? Que es escrita, pues ¿cuál va a ser la idea principal? Pues como veis aquí en negrita. Edicto de Abdelaziz ben Musa ben Nusair a Tuzmir, ¿vale? A Teodomiro. ¿Y qué ocurre? Que este último obtiene la paz con este edicto y lo que vamos a comentar a continuación. Es decir, en este caso es fácil identificar la idea primaria o la idea principal porque nos lo dice en las primeras líneas. Es decir, esto es como una orden, un edicto, pero en realidad es un tratado diplomático, un tratado de paz, porque fijaos, este es una serie de normas que le da Abdelaziz a Tuzmir, a Teodomiro, para que a cambio este obtenga la paz. Es decir, es un acuerdo entre ellos dos, han negociado antes de eso, ¿vale? Esa es la idea principal, este acuerdo, este pacto de Tuzmir y Abdelaziz ben Musa, ¿vale? Bueno, ideas secundarias, pues como pone por aquí, a cambio de esta paz, que a cambio de una serie de condiciones, el pueblo de Tuzmir, es decir, la población que controla y él mismo, no van a cambiar, es decir, no se les va a impedir la práctica de su religión, van a poder seguir siendo cristianos. O
claro, como comprenderéis, se van a convertir en dimíes, ahora que nosotros lo sabemos. Más ideas. Mientras satisfaga las obligaciones que le imponemos, es decir, esto es a cambio de algo, hay unas condiciones que cumplir. Bueno, pues nos dice, entrega de las siguientes ciudades: Orihuela, esta que se creía que era Valencia, pero no puede ser Valencia, debe ser otra ciudad más cercana a lo que es la actual Murcia. Alacant, que se cree que es Alicante, Villena, Lorca y Ello, que se cree que es la actual Ellín, aunque no se sabe tampoco seguro. Pero bueno, que quiero decir, con estas ciudades lo que vemos es que los musulmanes no eran estúpidos, ¿no? Es decir, a Teodomiro le van a dejar seguir siendo el gobernante de su región, de su zona, de lo que era su antigua provincia en el reino visigodo, ¿vale? Incluso le van a dejar seguir siendo cristiano, pero claro, los musulmanes no son estúpidos y no se van a fiar completamente, ¿no? Entonces le dicen, a cambio de eso, nos tienes que dar varias ciudades tuyas para que las controlemos directamente nosotros y tengamos ahí nuestras tropas y nuestro control, por si acaso nos la das, ¿vale? Bueno, más condiciones. Aparte de entregarle a las ciudades, dice, no debe dar asilo a nadie que huya de nosotros sea nuestro enemigo. Claro, lógicamente, tienes que ganarte nuestra confianza, ¿no? No puedes ocultar ahí a otros visigodos, ni ocultar información sobre nuestros enemigos, aparte de algunas más que pone por aquí. Otra condición, o sea, ya vamos con varias ideas secundarias, ¿no? Te dejamos seguir siendo cristiano, te damos la paz, no vamos a hacerte la guerra, ¿no? No te vamos a invadir, pero a cambio de esas condiciones, entregarnos ciudades, no ayudar a nuestros enemigos, como veis aquí, y aparte de eso, pagar un tributo anual. Esto es muy interesante porque aquí, o sea, esto es una idea secundaria, pero es que dentro de esta idea secundaria hay muchas otras ideas que también son secundarias. Por ejemplo, porque nos da información, primero, el dinero que utilizaban los musulmanes, los dinares, esa moneda nueva que habían empezado a acuñar los califas ortodoxos, de hecho, ¿vale? Medidas de trigo, cebada, zumo de uva y vinagre, miel, es decir, nos habla aquí de varios productos que van a ser típicos de la época o que se van a cultivar incluso en esa zona del sureste peninsular. O sea, esta información es muy buena. Para los siervos, otra curiosidad, otra idea secundaria también, aunque no aparezca aquí resaltada. Para los siervos solamente una medida de esta, porque nos habla aquí de varias, qué es lo que tiene que pagar cada persona. Dice 2 medidas de miel, 2 de aceite. Dice para los siervos, es decir, para los esclavos solamente una. Es decir, el Islam trata mejor a los siervos, a los esclavos, los trata mejor que otras culturas anteriores como los visigodos o los romanos, ¿vale? O sea que esto es muy curioso este dato. Más ideas que aparecen por aquí, pues por ejemplo, dado el mes de Rayab, que es un mes del calendario musulmán, y dice aquí año 94, claro, lógicamente 94 no puede ser de nuestra época, sino de 94 desde la Égira, desde el año 622, que es cuando Mahoma huye desde la Meca a Medina, es decir, el año cero de los musulmanes. Por eso aparece aquí la traducción al 713, que es nuestro año. Bueno, y por último, como testigos, que esto también está muy bien, porque fijaos, es que este hecho, el hecho de nombrar aquí varios testigos que estuvieron presentes de este acuerdo y del escriba que lo redacta, pues esto le da bastante credibilidad a la fuente, ¿no? O sea que aparte de que nos da datos interesantes como nombres de ciudades, productos que se cultivan en ese momento, el nombre del hijo de un gobernador, el nombre de un noble visigodo que es Tuzmir, aparte de todo eso, es que se esfuerza, el que nos ha dejado este testimonio, se esfuerza en darle credibilidad, en que creamos que es verdad, ¿vale? Porque incluso aparecen testigos. Por eso os digo que esta fuente es de las mejores que tenemos, de las primarias, de las mejores, por supuesto, de la historia del Andalus. De hecho, este texto en segundo de bachiller se suele ver, y aunque no lo suelen preguntar en la selectividad porque es muy conocido, pues sí que se estudia y lo más probable es que lo volváis a ver cuando lleguéis a ese curso. Bueno, ahora continuamos con la conquista y ahora nos vamos a otra zona, a la de aquí. ¿Qué pasó en Covadonga? Bueno, seguramente habéis oído hablar alguna vez de Don Pelayo, al igual que se habla sobre el Cid, por ejemplo, ¿no? Que es posterior, pero bueno. ¿Por qué es tan famoso Don Pelayo? ¿O por qué lo era hasta hace unas pocas décadas? Pues porque se decía en la historia de España que Don Pelayo fue el primer cristiano español, podemos decir, que había conseguido derrotar a los musulmanes en batalla y que a partir de él había empezado ya lo que se conoce como la reconquista, es decir, esa recuperación del territorio que van a hacer los cristianos poco a poco hasta llegar a conquistar todo el Andalus, que va a ser ya el final en 1492 cuando los reyes católicos conquisten Granada, ¿vale? Pues se pensaba que a partir de 722 ya había empezado esa reconquista.
Hoy en día ya se sabe que esa batalla pues se exageró mucho en la Edad Media, ¿no? De hecho, igual que os decía antes que la tradición medieval decía que don Julián de Ceuta había ayudado a los bereberes a pasar a la península por la violación de su hija, ¿no? Para vengarse de ellos, pues también durante la Edad Media fue muy típico decir que el gran don Pelayo había conseguido derrotar a los musulmanes y que a partir de él, que por eso estaban empezando a recuperar territorios, ¿no? Que por eso nunca había estado completamente sometida a la península. Entonces, pues bueno, esto tenemos que cogerlo con pinzas, ¿no? Tenemos que matizar mucho. Y ahora vamos a ver dos fuentes que también son interesantes al respecto. Bueno, conservamos, o sea, sabemos que la batalla existió o que ocurrió un enfrentamiento armado, pero vamos a analizarlo un poco porque, como vemos ahí, se ha exagerado, desde la parte cristiana sobre todo, se exageró, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una versión musulmana de esa batalla de Covadonga del 722 y una versión cristiana. Por una parte, el hecho de que existan dos versiones es positivo en el sentido de que le da credibilidad, ¿no? O sea, el hecho de que haya dos versiones desde lugares distintos, culturas muy distintas que no tienen por qué estar en contacto entre sí para contar este hecho, pues eso le da credibilidad, ¿no? Nos hace pensar que sí que existió ese enfrentamiento. Y de hecho, el tal Pelayo, ¿vale? Que era un noble visigodo también, pues al ser nombrado en las dos fuentes, también parece un personaje auténtico, ¿no? Para que los nombren igual. O el hecho de que nos hable de que fue en el norte, pues también, eso también le da más o menos. No hablan de Covadonga exactamente, pero sí que nos hace pensar que esa batalla y ese personaje y lo que ocurrió existió el resultado. Lo que pasa es que el resultado, aquí es donde viene lo más complicado, ¿no? Porque cada uno va a tirar para su bando. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la musulmana. Por cierto, por comparar con el pacto de Tuzmir. El pacto de Teodomiro era una fuente histórica primaria, porque como habéis visto, es que prácticamente son las palabras que se describieron en aquel momento, ¿no? El escriba que estaba al mando de Abdelaziz escribió lo que habían decidido, lo que habían acordado Tuzmir y él, por eso es una fuente primaria, ¿no? Además nos da el año en el que es y todo. Sin embargo, estas versiones de Covadonga, ¿qué ocurre? Que ambas son posteriores. Fijaos, por ejemplo, aquí, ¿no? En la crónica de Al-Makari, que es un historiador musulmán, nos empieza diciendo: dice Isa ibn Ahmad al-Raqi que en tiempos de Ambasa, es decir, que hace a saber cuándo, ¿no? Como si fuera esto un cuento prácticamente, que hace mucho tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se levantó en tierras de Galicia, en el norte, un tal Pelayo, un tal Belay. Es decir, cuando nos habla este historiador, nos está contando, digamos que escribe su anécdota a partir de una fuente oral, que es lo que le ha contado el tal Isa ibn Ahmad, y a su vez el tal Isa nos habla de algo que ha oído él de muy antiguo, ¿no? De tiempos de Ambasa, o sea, estamos hablando de una fuente que es bastante posterior, de hecho, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor la tradición oral, lo que dice Isa ibn Ahmad, pues quizá en su origen pudo ser una fuente primaria, pero claro, como vamos a ver ahora después, no es del todo, no es completamente creíble, ¿no? Porque vamos a leer lo principal. Bueno, que en tiempos de Ambasa se levantó en tierras de Galicia, que así como se llamaba, los musulmanes llamaban así al norte de la península en ese momento, un asno salvaje llamado Belay, que por eso sabemos que coincide con Pelayo, ¿vale? Desde entonces empezaron los cristianos en Andalus a defender contra los musulmanes las tierras que habían perdido. Es decir, claro, con fuentes como esta, lo de la reconquista tuvo éxito también entre los cristianos, ¿no? Porque es como que empiezan a justificarse los musulmanes, que a partir de ahí empiezan a perder un poco el control. Aunque esto ya os digo que es un poco exagerado. Los islámicos, luchando contra los politeístas y forzándolos a emigrar, esto es un poco curioso que se refiere a ellos como politeístas, se habían apoderado de su país, es decir, de la península ibérica, hasta que llegara, bueno, un noble de los francos y tal, que habían conquistado en Pamplona. Fijaos, Pamplona en Galicia, ¿no? O sea, no es que se refiere a Galicia actual, a la comunidad, sino al norte de la península. Y no había quedado sino a Roca, donde se refugia el rey llamado Pelayo, con 300 hombres nada más, ¿vale? Entonces, como nos dice aquí, los soldados, se refieren a los musulmanes, no dejan de atacarle hasta que mueren casi todos, tanto de ataques como de hambre, y no quedan en su compañía nada más que Pelayo con 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer nada más que la miel que había entre las rocas. O sea, nos habla aquí de Pelayo que quedan aquí 4 gatos y que encima está en una situación lamentable, ¿no? Y eso sí, dice aquí, la situación de los musulmanes llegó a ser penosa, por lo menos esto le da un poco de fiabilidad en el sentido de que no lo pasaron bien, ¿no? En aquel momento los musulmanes que fueron al norte. Dice, y al cabo los despreciaron diciendo, bueno, 30 burros, 30 no salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Nos vamos de aquí. Entonces, claro,
aquí es donde viene lo que menos creíble es, ¿no? Es decir, según nos cuenta, casi acaban con Pelayo, pero al final como estaban allí a saber, ¿no? Si pasando frío, como estaban en Asturias, pues como que deciden dejarlos. Le perdonamos la vida al tal Pelayo este, que en total está aquí con 30 hombres y 10 mujeres y están aquí en condiciones lamentables, o sea que qué daño nos van a hacer, ¿no? Y esto, claro, lo cuentan así los musulmanes como para justificarse el hecho de haber perdonado la vida a aquellos cristianos, ¿no? El hecho de, mejor dicho, el de no haber conquistado el norte peninsular y que a partir de ahí se empezase a hacer fuerte primero los asturianos y luego ya Castilla, León, etcétera, ¿no? O sea que es una forma de justificarse, pero claro, esto es un poco exagerado. O sea, más bien podemos pensar que salieron escaldados de allí los musulmanes y que tuvieron que largarse, ¿no? O sea, que por eso sí que es verdad que llegó a ser penosa, pero claro, esto de que les perdonaron la vida, esto suena poco creíble. Y ahora vamos con la versión cristiana, que si está poco creíble, fijaos en esta. Dice, Alcama, un militar musulmán, entró en Asturias con 187.000 hombres. Un ejército, esto es una barbaridad, ¿no? Esto es inmenso, o sea, más militares que, por ejemplo, habitantes de la ciudad de Albacete actualmente, ¿no? Fijaos qué barbaridad cuando estamos diciendo que Tarik entró con unos 15.000 más o menos y ahora nos habla de que 11 años después entra otro militar menos conocido en Asturias con casi 200.000 soldados. Esto es una barbaridad, como os digo, porque simplemente a nivel de recursos es muy improbable en la época, ¿no? O sea, necesitas mucha comida y pagos para estos soldados y esto es casi imposible. Bueno, nos dice, Pelayo estaba con sus compañeros en el monte Auseba y el ejército de Alcama llegó hasta él. Luego nos dice algunas cosas más, como por ejemplo, hace poco se hallaba toda España, todo el reino visigodo se refiere, unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más que otros países, tal, y que sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. Esto es una forma de referirse a los musulmanes. Aquí hay algo que contrasta con nuestra información, porque claro, dice aquí, reunido todo el ejército de los godos. Se supone que cuando don Rodrigo se enfrentó a los musulmanes, controlaba solamente una parte del reino, porque como sabéis, su rival Agila tenía otra parte del territorio, o sea que esto ya parece que no es del todo cierto, no concuerda del todo. Claro, la crónica albendense, ¿qué le pasa? Es una fuente secundaria, como le pasa a la crónica de Al-Makari, porque esto se escribió prácticamente en el siglo noveno, más o menos, noveno o décimo, ¿vale? O sea que lo que nos está contando es también bastante anterior. Es como si nosotros hablamos del año 1800 de lo que ocurrió, pues que nosotros no hemos estado ahí, ¿no? O sea que si no tenemos suficiente información, se puede adulterar fácilmente. O sea que fijaos, aquí por ejemplo, esto ya lo dice equivocado. Ni siquiera hablan aquí de que estaba dividido el reino visigodo. Bueno, sigue aquí. ¿Podrás tú defenderte, Pelayo, en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo, y esto sí que es interesante. Vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Los caldeos es otra forma de referirse a los musulmanes. Entonces, esta parte sí que es interesante, esta idea secundaria, porque fijaos lo que nos habla, de que Pelayo podría haber tenido un acuerdo de sumisión parecido al que tuvo Tudmir o Teodomiro con los musulmanes. Es decir, que parece cierto que eso que conocemos por el pacto de Tudmir, parece cierto que eso ocurrió en más regiones, ¿no? Lo de que se sometieron otros nobles visigodos, se sometieron también por acuerdos. Entonces Pelayo pudo ser uno de ellos, aunque está claro que por lo que vemos aquí se volvió en contra, ¿no? En ese caso. Bueno, entonces ya habla aquí, esto es un poco lo legendario, ¿no? Que Pelayo no está de acuerdo y que quiere luchar. Y entonces vamos a esta parte de aquí. Las piedras que salían de los fundíbulos llegaban a la casa de la Virgen Santa María, es decir, a Covadonga, las piedras que disparaban las catapultas y las balistas de los musulmanes, dice aquí, que se volvían contra los que disparaban y mataban a los musulmanes. Y como a Dios no le hace falta lanza, sino la palma de la victoria a quien quiere, los musulmanes emprendieron la fuga. Pues bueno, si lo de antes parecía poco creíble, pues no sé vosotros, pero yo desde luego no he visto que las piedras se vuelvan en contra, o por ejemplo las balas al dispararlas se vuelvan en contra de los que las disparan, ¿no? Así que si esto es poco creíble, esto todavía menos. Entonces, bueno, incluso con la cifra ya de por sí, eso tampoco es muy creíble. Entonces, juntando las dos fuentes, podemos seleccionar algunos datos que parecen más creíbles que otros, ¿no? Porque realmente no tenemos la información de primera mano. Parece cierto que existió Pelayo, porque lo nombra igual las dos fuentes. Parece también cierto más o menos lo de que en la zona que fue la zona norte, ¿no? Porque en ambos casos nos habla de que fue en el norte, como veíamos antes en el mapa, ¿vale? Luego se cree que es más o menos por aquí, por el santuario de Covadonga, pero bueno, sí que parece cierto que fue en el norte. Y lo que también parece cierto, porque coinciden las dos fuentes, es que los musulmanes tuvieron que salir de allí,
¿vale? O sea que no tuvieron éxito y tuvieron que salir de allí. Lo que los historiadores creen, sobre todo, o la teoría más defendida, es que los musulmanes pasaron por allí pues a cobrar impuestos, como habían hecho en otros lugares, ¿no? Como para dominar la zona, como para hacer algún acuerdo de los que os decía antes, como el de Tudmir, y se ve que los asturianos les recibieron aquí con pedradas, ¿vale? Se llevaron alguno que otro por delante y los musulmanes pues dijeron, mira, para lo que vamos a ganar aquí, que no hay casi nada de riquezas, seguimos por Francia y por otros lugares, que hay ciudades más auténticas y con más botines que saquear, y dejamos este lugar que tampoco nos va a hacer mucho daño. O sea, eso sí que, por ejemplo, eso sí que parece más creíble. Pero ya os digo que aún así tenemos que tomar con mucha precaución las fuentes porque no se tienen claros todos los datos ni por qué ocurrió todo, ¿vale? Eso sí, comparada con lo de Tuzmir que hemos visto antes, como esta fuente nos da muchísima información veraz y como esta otra, que ya es secundaria y está adulterada, hay una intencionalidad de las dos fuentes como para justificarse, pues y aparte como son posteriores, como no podemos creerlas tanto. Bueno, ya para ir terminando el vídeo, en la siguiente página tenemos aquí un eje cronológico que debemos dominar sobre el Andalus, aunque es cierto que aquí solamente nos habla de un periodo, que es de 711 a 1031. Aquí podemos decir que esta es la parte de la historia del Andalus en la que una ciudad va a ser especialmente importante en el Andalus, que va a ser Córdoba, ¿vale? Más o menos durante este periodo, aunque el 711 sea un poco forzado, Córdoba va a ser digamos que este va a ser el periodo de esplendor de Córdoba, la Andalus de Córdoba. Ya a partir de ahí, de 1031, se va a disolver, como veremos en el siguiente vídeo, y van a venir otros gobiernos musulmanes distintos de Córdoba, hasta que en 1492 los reyes católicos conquistan el último reducto islámico de la península, que va a ser Granada. Aquí tenéis alguna pequeña explicación. Por ejemplo, nos habla de que esa primera etapa se va a llamar Emirato Dependiente, o sea, desde la conquista hasta el 756, que lo veremos en el próximo vídeo porque esa fecha se va a llamar Emirato Dependiente o Valiato. ¿Por qué Valiato? Porque aquí en Al-Ándalus van a situar los califas de Damasco y luego de Bagdad, en unos pocos años, van a situar a un valí, ¿vale? A un gobernador dependiente de ellos. Y luego, como veis aquí, gobernaba desde Córdoba, auxiliado por un diwan. Bueno, diwan puede ser un ministerio, pero también podemos hablar de visires, aunque por aquí no se suele utilizar eso, o incluso los hachib o hajib, que os he hablado alguna vez, ¿vale? Es decir, que va a haber ministros ayudando a esos gobernadores. Y no mucho más que decir, ¿vale? Ya para terminar con la sociedad, porque os traigo aquí dos nuevos conceptos. ¿Qué va a pasar? Cuando conquisten ya por fin la península, pues los musulmanes van a tener esta estructura. Es decir, por una parte va a estar el grupo de musulmanes, que van a ser los más importantes de la sociedad. Luego van a estar los dimíes, que son los cristianos y judíos, que ya es un término que hemos visto, ¿vale? Un concepto. Y en el último escalafón, lógicamente, los esclavos o siervos, aunque como hemos visto antes en el pacto de Tuzmir, van a estar bien tratados, en comparación con otras culturas anteriores. Bueno, eso sí, dentro de los musulmanes, claro, va a haber problemas, Aquí va a estar la clave de los problemas que va a tener luego el Emirato del Andalus y el Califato, porque fijaos lo que va a pasar. El Islam dice que cuando nuevos creyentes se convierten, cuando la comunidad creyente musulmana se va ampliando, todos esos creyentes son iguales entre sí, ¿vale? ¿Qué va a pasar, sin embargo, en la realidad? Pues que cuando van conquistando territorios, ¿quiénes se van a poner al mando del gobierno y de las riquezas o de los territorios principales? Los árabes, los de origen árabe. Los musulmanes de la península arábiga van a ser los que se pongan en primera fila. Recordad, por ejemplo, Musa ben Nusayr, ¿no? El gobernador de Ifriqiya. Pues estaba de gobernador en África, luego pasa aquí al Andalus y él era un árabe, ¿vale? Y los siguientes que vengan, los siguientes gobernadores del Andalus, no van a ser bereberes como Tarik, sino que van a ser todos ellos árabes o de origen árabe. Entonces eso, por ejemplo, va a molestar bastante a los bereberes, que van a ser los que van a estar en segundo lugar. Van a tener también tierras, van a ganar riquezas como querían, pero se van a sentir maltratados por los árabes porque van a ver que no comparten el mismo poder. Es decir, nos habéis dicho que nos convirtamos al Islam para ser como vosotros, para ser ricos o ir al paraíso si morimos, y luego ahora que hemos conseguido conquistar un nuevo reino, resulta que sois vosotros los que lleváis la mejor parte del pastel, ¿vale? Eso va a traer muchos problemas y de hecho los bereberes pocos años después se van a rebelar contra los árabes, como veremos en el siguiente vídeo. Por debajo de ellos, ¿quiénes van a estar? Los muladíes, que es un concepto que os he traído. Los muladíes. ¿Quiénes son? Son los hispano-urbanos, digamos los habitantes originales de la península,
que cuando ha llegado la conquista islámica se han convertido al Islam también, como habían hecho los bereberes, igual que ellos, ¿vale? Se han convertido al Islam y de hecho es que Muladí viene de una palabra árabe que significa nacido de madre no árabe, ¿vale? Es decir, en referencia a que en origen esta gente pues había sido, por ejemplo, cristiana o de otra religión, ¿vale? Pero se han convertido al Islam pues por conveniencia, como hemos dicho antes. Y luego por aquí, de entre los dimíes, a los cristianos de Al-Ándalus se les suele llamar mozárabes, ¿vale? Que esto es una cosa que se suele confundir, como vemos aquí. Aquí tenemos los conceptos, por cierto. Se suele confundir porque, claro, la palabra mozárabe nos recuerda más a árabe y parece que se trata de musulmanes, pero no, son cristianos que decidieron conservar su religión, ¿vale? Aquí os dejo los dos conceptos. Bueno, los muladíes, los que se habían convertido, y en parte, ¿por qué? Por esas mejoras económicas, esas mejoras de las condiciones económicas, ¿vale? Que habían sido muy malas durante la época visigoda y que al convertirse al Islam, pues mira, van a pagar menos impuestos, y eso incluye tanto a campesinos, que era la mayoría, como también a los nobles visigodos, como algunos de ellos. No es el caso de Tuzmir, que va a seguir siendo cristiano, pero sí otros que se van a convertir al Islam y a cambio de eso pues van a mantener sus propiedades, van a seguir siendo gobernantes. Por ejemplo, a diferencia de Tuzmir, en el caso de Zaragoza, los visigodos que gobiernan allí se van a convertir al Islam, que son los Banu Qasi, que viene de un tal Cassius, que era un visigodo, ¿vale? Esos, por ejemplo, van a ser muladíes. Bueno, y en cuanto a mozárabes, aquí, por ejemplo, sí que podemos incluir a Tuzmir, porque como habéis visto antes, Tuzmir va a mantener más o menos su territorio y va a seguir siendo cristiano, eso sí, dentro del territorio de Al-Ándalus, o sea, sometido a los gobernantes musulmanes y pagándoles impuestos. Entonces, él, por ejemplo, va a ser un dimí, porque es un cristiano bajo gobierno musulmán, y a la vez mozárabe, porque es un cristiano que va a vivir en Al-Ándalus, que es un tipo de dimí, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para terminar, pues seguimos con una pequeña tradición medieval, porque seguramente habéis oído alguna vez lo de esa expresión de quemar las naves, ¿no? Cuando alguien quiere agotar las posibilidades que tiene para conseguir algún objetivo, que eso lo solemos decir ahora, pues hay una tradición medieval que dice que esta expresión se empieza a utilizar desde Tarik. Dice así: se cuenta que cuando Tarik Ben Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó con el fin de conquistar al Andalus, vio que los ánimos de su ejército menguaban, es decir, que sus soldados estaban empezando a asustarse. Esto no lo sabemos si fue así o no. Y así, para no darles lugar a titubear o a retroceder y volverse a África, quemó toda la flota para descartar la alternativa de huir y pronunció a continuación su famosa frase. Y de ahí viene lo de quemar las naves. Esto, como os digo, pues es un poco... No es completamente fiable, no lo podemos creer del todo, porque además os he dicho que la flota se la había prestado seguramente el gobernador de Ceuta, ¿no? Pero bueno, para que veamos una tradición medieval. Eso es todo por hoy.